damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 12. Desde el versículo 10. Bueno, estábamos viendo cuando Dios le llama a Abraham para que salga ya esta vez de su parentela, de la casa de su padre, y le dice: a la tierra que te mostraré. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. El versículo 4 dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En esa época, tener 75 años era una persona fuerte todavía. No, era todavía un abuelito. Eran personas que todavía se mantenían bien. Entonces, para nosotros 75 años ya parece que ya está en la última, ¿no? Pero en ese tiempo no. En ese tiempo ellos podían vivir todavía más de 100 años. Abraham vivió más de 150 años, parece que vivió 160. Entonces quiere decir que ellos eran fuertes todavía. Y a esa edad le llamó. Entonces es una edad, se puede decir una edad estándar, una edad donde vos tenés la capacidad todavía de enfrentar el mundo. Y la esposa de Abraham tenía, si él tenía 75, entonces su esposa tenía 65 años. Creo que 10 años menor ella era, ¿no? Y 65 años también en ese tiempo era casi jovencita. Era joven todavía para esa época. No tan joven, no se puede decir una mujer ya madura, era una mujer ya... Hoy sería 35, 40 años, eso sería hoy. Pero eso era más o menos esa edad. Bueno, entonces finalmente salieron ellos y Dios le apareció y le habló. El versículo 9 dice: Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev, hacia el sur de la tierra de Israel. Entonces se puede ver que recorrió todo el territorio, porque desde Harán está en la punta al norte de Israel. Desde ahí fue descendiendo, pasó por Siquem y fue hasta el Neguev. Y ahí estuvo habitando en esa tierra. Ahora, ¿qué pasó aquí? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, Dios le dice a Abraham que le va a dar su promesa en la tierra de Canaán, ¿no? Ahí le dice: te bendeciré y haré de ti bendición. Pero ahora se encuentra en una situación difícil. Ahora hay hambre, hay necesidades y él tiene mucha gente que está siguiéndole. Entonces él toma la decisión de irse para Egipto. Y entonces algunos pueden pensar: ¿será que hizo bien? ¿Será que hizo mal? ¿Qué será? Para mí que Dios nos está enseñando, y cuando veamos lo que pasa después con los acontecimientos que vienen, una sombra profética de algo que iba a ocurrir en el futuro. No solamente con el pueblo de Israel, sino con el mismo Yeshua. Porque nosotros vemos que Yeshua también, en una situación difícil, tuvo que irse a Egipto. Así pasó, ¿no? Cuando Herodes le estaba persiguiendo, ¿no? Tuvo que ir también. El pueblo de Israel también fue a Egipto en el tiempo de Jacob, porque había hambre en esa tierra, había necesidad.
Y Dios le envió ahí. Ahora Abraham, ¿por qué se está yendo si Dios le dice que yo te voy a proteger, yo te voy a dar todas las cosas? Es una muestra también de que el hombre de fe no es una persona perfecta, ni que no comete errores, ni que no falla nada, ni que todo es perfecto. Por eso dice en la Biblia, si era por Abraham, él no tenía nada de que, por su obra él no tenía nada de que gloriarse delante de Dios, por él mismo, por su ser. Netamente él podía gloriarse por las cosas que Dios hizo en él. Es diferente. Lo que Dios obró es lo que él podía poner como gloria. Lo que Dios hizo, las manifestaciones que Dios le dio. Pero las decisiones que él tomó no eran nada para gloriarse. Muchas veces. Pero eso no quiere decir que una persona que no tiene la fe. Porque al decidir salir de su parentela, al decidir seguir a Dios, ella está demostrando que es fiel a Dios. Pero en el andar, ¿qué ocurre? ¿Qué aparece? Situaciones y dificultades difíciles. Y en este caso, él decide ir para Egipto. Y vamos a ver qué le acontece, ¿no? No es que le fue muy bien. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Esto es lo que él empezó a pensar. Cuando le vio a su esposa, él empezó a entender: mi esposa es de una raza muy hermosa para los egipcios. Los egipcios, especialmente los príncipes, las autoridades egipcias, tienen la costumbre de cuando ven mujeres así diferentes, se puede decir, ellos quieren para su harén, para su esposa o para su concubina. Normalmente tienen ese pensamiento. Abraham conocía la característica de los egipcios. Él conocía sus mentalidades. Por eso directamente ya está entendiendo qué está ocurriendo. Entonces, aquí en la Biblia, voy a leer un texto, sale una cosa que escribió el profeta Isaías referente a confiar en Egipto. Isaías capítulo 30. Eso es lo que dice ahí. Isaías capítulo 30. Era al mismo tiempo cuando los israelitas, la tribu de Judá, escucharon la voz de Dios de permanecer en la tierra de Israel, pero en sus corazones ellos tuvieron un pensamiento de que tendrían que ir a Egipto tendrían que hacer alianza con Egipto para poder ser librados de las situaciones difíciles. Estaba ocurriendo en ese tiempo. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse, con cubierta y no de mí, no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, esto es algo que escribió Isaías, ¿no? Descender a Egipto, según el profeta Isaías, es dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en el que tiene poder. Porque Egipto en ese tiempo aparentaba tener poder. Egipto, ustedes saben en la Biblia, tiene la representación del sistema, del mundo, que controla todas las cosas. Recuerden que Dios habló de que el segundo éxodo sería del mundo, ¿no? Y cuando hablamos de un éxodo, siempre hablamos de Israel que salió de Egipto. Entonces, si el segundo éxodo va a ser del mundo, y los que van a salir son los escogidos de Dios, entonces de ese lugar donde van a salir es un Egipto simbólico. ¿Por qué? Porque en Egipto el pueblo de Israel
había sido esclavizado. Y ese Egipto ahora está siendo gobernado siempre por los líderes mundiales, por las naciones, que son controlados también por el príncipe de la potestad del aire. Faraón también era un ser controlado por el príncipe de la potestad del aire. Era un ser diabólico. Por eso su deseo era de eliminar a los israelitas. Ya cuando estaban en Egipto, cuando nacían los bebés, uno de los faraones decidió eliminar a todos los niños para que no nazcan más niños hebreos. Eso no es una mentalidad de un hombre nomás, es una mentalidad de los nefileos, de los demonios. Con ese propósito ya ellos contaminaron la tierra. Entonces estamos viendo a qué se está refiriendo Isaías cuando habla así. Su confianza va a ser solamente vergüenza y confusión, lo que están teniendo. Pero bueno, estamos viendo que Abraham ahora esas cosas no está entendiendo. Y eso hay que entender que vivir por la fe es experimentar y muchas veces tener que caer, ¿no? Tropezar, fracasar. Porque Abraham está saliendo de la presencia de Dios. Él no tiene ejemplos de otras personas que vivieron por la fe. Él está siendo el primer padre de la fe que está creyendo en el Dios Todopoderoso y haciendo cosas que otras personas no hacían antes. Entonces, todos sus errores y todos sus fracasos quedarían como ejemplo para sus descendientes. Bueno, volvamos a Génesis. Ahora, versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaban entraron en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Recuerden que Sarai su nombre era Isca, significaba alguien que tiene, se puede decir, relación con Dios, sabiduría. No era cualquier mujer común, era una mujer muy devota a Dios. Y según la Escritura, tu devoción y tu servicio a Dios también mejoran tu apariencia también. El que vos seas una persona devota a Dios, fiel a Dios, también te da una apariencia hermosa y también agradable, se puede decir eso, agradable. Entonces la gente le ve como alguien, no sé, como si fuera un angelito, ¿no? Como alguien agradable. Así se le ve. ¿Entienden? ¿No? Vamos a ver textos que dicen que es así. Y ahora estoy explicando, vamos a ver textos que es así. Entonces, como ella era Isca, era una mujer agradable, entonces al verle los príncipes de Egipto ya, qué mujer más, como tipo impactante. No es que era una mujer así, toda extravagante que se presentaba, no, al contrario, ella era bien, ¿cómo se puede decir? Bien presentable, bien casta, bien, se vestía bien, pero tenía otro tipo de encanto. Que los egipcios podían tener cualquier clase de mujer ahí en Egipto, pero no encontraban esa característica en nadie que tenía Sara. No sé si están captando lo que les digo. Alguien realmente interesante, se puede decir. Entonces directamente ya Abraham sabe eso. Vos no sos cualquier mujer. Los egipcios van a ponerte ojo. Pero la propuesta que le da a Abraham es muy extraña. Fíjense. Y cuando te vean, los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Así él dice que le harían. ¿Por qué? Porque ya había antecedentes. Ya había antecedentes que esto había ocurrido. Muchas veces ya los príncipes en esa época, cuando le gustaba una mujer, mataban nomás a su esposo. No hay problema, mátenla a ese señor y tráiganla acá. No hay problema, era normal para ellos. Entonces, sí o sí Abraham estaba sabiendo, mi vida está corriendo peligro. Ahora uno preguntaría, pero Abraham, tenés que creer en Dios. Pero hay que entender que él está comenzando el camino de la fe. No podemos al arrancar los primeros pasos ya ser un hombre totalmente de fe. Tenés que tener errores en tu vida. Y así aprender
cómo Dios obra contigo. Así ve que Dios, a pesar de tu torpeza y a pesar de tu falta de fe, cuando Él te promete algo, cuando Él te dice algo, Él no te va a abandonar. Necesitas aprender eso. Por eso ocurren muchas veces en nuestra vida los errores. ¿Qué le dice? Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Directamente le está diciendo a Abraham, decí que son mi hermana, para que ellos me premien. Porque tener una hermana, así como vos, y yo soy tu hermano, estoy andando, te estoy cuidando, entonces ellos van a querer agradarse conmigo. Ah, mira a tu hermana, entonces van a querer premiarme, así directamente le está diciendo. Me van a recompensar. Porque sacarle una hermana a alguien, entonces hay que recompensarle. Porque es su hermana, no es su esposo. Entonces esa fue la propuesta. ¿Qué le parece? ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba muy mal, ¿no? ¿Qué harían ustedes si fueran Sarai? ¿Qué le dirían a Abraham? ¿Estás loco vos? ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? ¿Cómo podés proponerme tal cosa? ¿No? ¿Cómo pensar que yo, una mujer devota a Dios, una mujer fiel a Dios, voy a meterme en el harén del faraón? Voy a ser mujer de un extraño, de un pagano, de un idólatra. ¿Cómo podés vos pensar esas cosas? Eso podía haber hablado Sarai, ¿no? Pero ella habló eso. No habló nada. Y uno puede pensar, entiendan muy bien, uno puede pensar, ¿quién tiene la fe? ¿Abraham o Sarai? ¿Quién tiene la fe? Porque si Sarai no tenía la fe, le hubiera dicho esta cosa que estamos diciendo. No, vos estás loco, ¿cómo? ¿Qué? Pero podemos entender que realmente ella tenía la fe. La vida de mi esposo está en juego. Su alma está en angustia. Dios le dio una promesa. Yo voy a hacer lo que Él me diga. Si Dios está caminando con mi esposo, si Dios está trabajando con él, entonces Dios tiene que ver la manera de solucionar. No hay otra forma de solucionar. Si ahora yo discuto con él, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas. Entonces, estas cosas es la manera de que podamos ver realmente somos llamados por Dios o no. Aunque parece un poco difícil lo que va a ocurrir. Pero es la manera de que Dios va a demostrar quién es realmente Sarai, la que le está acompañando a Abraham. Y bueno, el versículo 14, ¿no? 15. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea que ella no dijo nada, no habló nada, ¿no? O sea, por lo visto pensaron que eran su hermana. Vamos a ver un ratito un texto, Primera de Pedro, capítulo 3, lo que Pedro hablaba acerca de la mujer y la característica. Y después fíjense a quién le compara. Deberes conyugales, dice, ¿no? Y habla de la característica que tiene que tener la esposa. Así dice. Primero dice, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetas, dice. Siempre en obediencia. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense lo que dice. Los que no creen la palabra sean ganados, dice ahí, sin palabra, por la manera en que vos te comportas. Imagínense lo que está diciendo aquí, que un incrédulo, cuando vea cómo tu esposa se comporta delante de vos, va a decir, realmente existe Dios en la vida de esa persona. ¿Qué les parece? Aunque no predique nada vos, pero vea cómo te trata tu esposa, cómo es fiel, cómo te obedece, cómo hace todas las cosas
que tiene que hacer una esposa, pedajita, realmente existí la diora. O existí la diora. Así está diciendo la Biblia. Por eso la esposa hace un papel fundamental en la vida de un creyente, la vida de un cristiano. Muchas veces su esposa es la causa de su caída. Es la verdad. Recuerden la Biblia, ¿quién le incitaba a Salomón para desviarse de la palabra? Sus mujeres, dice. Sus esposas le desviaron su corazón. Hicieron que él sea idólatra. Hicieron que él se desvíe de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente veía las conductas de las esposas de Salomón, ¿qué pensaba de Salomón? Salomón se corrompió. El rey Acab era manipulado por, ¿cómo se llamaba su esposa? Jezabel, una profetisa, una adoradora de Baal. Entonces, cuando la gente veía a la esposa de Acab, ya se daban cuenta, Acab está corrompido. Acab realmente salió de la voluntad de Dios. Así nosotros estamos viendo que la Biblia nos muestra. Después dice, versículo 2, considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino del interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que Dios busca es que el corazón de la esposa sea sencillo, amable, que adentro tenga siempre humildad. No busca buena apariencia, no busca que sea extravagante, sino de buena conducta. Quiere decir que lo que le agradó realmente a los príncipes de Egipto era esta característica que tenía Sarai. No solamente lo externo. Porque ella era una hebrea que venía caminando por el desierto. Ustedes saben cómo se visten las egipcias, cómo tienen su prenda fina, toda joya. Sara era una ciudadana que venía de Ur de los Caldeos. Ellos ven todo tapado así, pero ellos vieron otra cosa en ella. Bueno, afable, aceptable, en grande estima delante de Dios. Porque así también, fíjense, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjense aquí, esperaban en Dios. ¿Qué es lo que esperaban? Si hay algún problema, si hay una dificultad con mi esposo, con mi matrimonio, Dios va a solucionar. No, permitimos, no, claro, estamos hablando cuando tu esposo es alguien que sirve a Dios, pero algunas veces está un poco con miedo, está un poco como la esposa, ¿se acuerdan la esposa de Job? ¿Cómo le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le había dicho Job? Las mujeres corrompidas hablan así, como una mujer corrompida has hablado. ¿Cómo me vas a decir? En vez de darle apoyo, le dijo, ya te queda un poquito de integridad, maldice a tu Dios y muérete. Eso no tiene que ser el trabajo de una esposa. Cuando su esposo está flaqueando, en debilidad, eres un hombre sin fe, de valer, de creerle a Dios, de coy. Así le tiene que decir. No. Tiene que esperar en Dios. Dios va a cambiar su corazón. Dios le va a dar la fe. Dios va a solucionar este problema. Dios va a hacer que todo esto tenga un final agradable. En eso dice que esperaban aquellas santas mujeres. ¿Se está dando cuenta de lo que dice la Biblia? Después, porque así también, versículo 5, ¿no? Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara. Fíjense, como Sara. ¿A quién le está comparando? A Sara. Ella estaba sujeta a su marido. Su marido le dijo así porque mi vida corre peligro. Yo voy a esperar en Dios. Entonces, si son hombres si ella es una mujer de fe y la vida de su marido corre peligro, bueno,
La vida de mi marido está en primer lugar. Así ella entendió. Así simplemente entendió. Y si tengo que sacrificarme, si Dios permite estas cosas, entonces Él está queriendo que ocurra esto. ¿Se está dando cuenta? Quiere decir que esta mujer orecó la fe. Voy a esperar que Dios sea quien realmente haga el milagro, porque nosotros no podemos hacer nada. Y ella fielmente aceptó. Sí, es mi hermano. Se fue preparada, fue vestida, todo para ir al harén del faraón. Ahí ya estaba ya lista. A la noche se le iba a presentar ya al faraón. Imagínense cómo estaría Abraham. Yo me imagino a Abraham, Señor, he hecho algo raro, Señor. ¿Cómo estaría Abraham? ¿Qué creen ustedes? Ay, por fin voy a gozar de todo. Gracias, Sara. No, estaría ahí llorando. ¿Y Sara cómo estaría? Señor, esperamos tu obra. Esperamos una demostración de que nos has llamado, de que somos llamados para tu obra. Así estaría en su corazón. Esa es una manera de demostrar fidelidad a Dios. Y siempre en las situaciones angustiosas, uno clama, ¿no? Uno busca. Qué vergüenza sería para Abraham que su esposa haya tenido que estar con otro por su cobardía. Sería una vergüenza terrible, ¿no? Entonces, ¿quién puede ayudarle a Abraham en este momento? Dios. Si él tiene de qué gloriarse por algo que él haga, nada que ver. Entonces, sí o sí tiene que haber obra de Dios para que él pueda decir, maravilloso el plan de Dios, sea tu desastre, ¿sí o no? Sea desastre como, pero gracias a ese Dios tan poderoso, nunca me sucede nada. Entonces, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Escuchen ahí lo que está diciendo. Están entendiendo el contexto de Pedro, ¿no? Amenaza de que sin temer ninguna amenaza. Cuando vos obedeces fielmente, no porque llega a rote, sino porque sabes que tenés a Dios que te protege. Tenés a Dios que te está cuidando. Pedro le está compartiendo a las hermanas creyentes de esa época. Ustedes son hijas de Sarai, hijas de Sara, si tienen la fe que ella tuvieron. Que ella tuvo. Ella no estaba confiando en hombre. Ella confiaba en ese Dios que le llamó a Abraham para una misión importante. Darle la tierra prometida y de él sacar la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Y yo estoy creyendo eso. Y así le estaba acompañando. Entonces, si de ese varón que escuchó la voz de Dios sale la palabra, dile que eres mi hermana, sin temor, sin preocuparme, voy a hablar así, voy a obedecer. Así está diciendo. Dice, vosotros maridos igual, no, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Salmo 103, vamos a mirar. Salmo 103. Salmo 103. Versículo 1. Esto es lo que le decía hace rato. ¿Qué es lo que produce rostro agradable en una persona? Bendice, alma mía, a Señor, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5 atiendan bien. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces en el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Hace que puedas expresar cosas que agradan, cosas que cautivan
Y eso hace que vos vuelvas a vivir. Hay una característica del águila, dice que hay un tiempo donde él está como tipo moribundo, perdiendo todas sus plumas, hasta su pico pierde, y después de repente recupera otra vez. Tiene una etapa, ¿no?, de recuperación. Entonces la persona que es saciada por Dios, saciada por su palabra, tiene juventud eterna. Siempre es joven. ¿Entienden? La palabra nos hace rejuvenecer, nos hace vivir más, nos hace tener más años de vida. El mundo nos mata rápido. Proverbios 3. Fíjense lo que dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así está diciendo. Una persona que guarda la palabra, que vive conforme a la ley, años va a vivir, años va a andar. Y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia, fíjese, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando vos vivís conforme a la palabra de Dios, vas a ser agradable para las demás personas, para las personas que realmente puedan entender las cosas. Hallarás gracia. Estamos viendo lo que dice la Biblia. Un versículo más, Proverbio 14. Proverbio 14. Versículo 1. 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mujer sabia. ¿Ustedes creen que Sara era tonta? ¿Tonta era o no? Imagínense, su esposo ahora va a ser rico, porque le han dado toda clase de riquezas. Pero si algo ocurre que el rey le haga enojar al rey, pueden matarlo. Por eso ella no puede reclamar nada. Ella se va a someter al faraón conforme a lo que su esposo dijo. Él dijo, ella es mi hermana, y bueno, yo soy su hermana, y así voy a presentarme. Mi esposo va a ser rico y millonario, y yo ya quedo en manos de Dios, porque mi esposo ya no puede solucionar más nada. Yo quedo en manos de Dios. Entonces, Señor, vos tenés que salvarme de esta, y yo voy a irme con mi esposo ya rico. Entonces, esa es la mujer que está edificando, cuidando la familia. Aunque muchas veces se sacrifican, ¿no? Pero su sacrificio está dependiendo de Dios. ¿Entienden? En el judaísmo, para los judíos, dice que una mujer sabia, si un marido tiene una mujer sabia, en pocos años es rico. Así. La mujer necesita ser sabia para enriquecerse. No es porque trabaja mucho ni nada, sino tiene su sistema de hacer que la familia prospere. Pero al contrario, la mujer necia rápido hace fracasar una casa, rápido cae. Igual la Biblia entonces está explicando así. Por eso en la boda judía la mujer hacía 7 vueltas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está cubriendo todos los espacios del hombre. El hombre representa la jupá, ¿no? ¿Cómo se llama? Jupá, el techo, lo que cubre. Pero la mujer tiene que hacer las paredes para que pueda tener esa casa protección. Entonces, sostenimiento. Pero el hombre es el techo y los pilares principales. Entonces, tiene que haber las cortinas, las paredes. Entonces, al haber cortinas, paredes, está cubierto, está protegido, está cuidado, está con calor. Y eso hace una vida agradable, eso hace prosperar. Bueno, eso representa la mujer sabia, por eso dice, edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. Con su propia mano destruye su familia. La mujer necia. Necia, ¿qué significa? No quiere escuchar, no quiere entender, no quiere aceptar. Siempre está
reclamando y protestando. Y si Sara hacía eso, le reclamaba y le protestaba cada rato a Abraham, y hubieran destruido su familia, su matrimonio, su vida en ese momento. Pero ella usó sabiduría espiritual. Se entregó bajo el poder del Dios que le llamó a Abraham, no a Abraham. Se entregó bajo ese Dios que le llamó. Me pongo a tu disposición. Y vio su poder. Ahora sí vamos a Génesis. Entonces, versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces, los egipcios están enriqueciendo a Abraham. Le están dando muchas cosas en compensación de su esposa. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Moisés que tenían que hacer los israelitas antes de salir de la tierra de Egipto? Deben pedir riqueza, ellos le tienen que dar en compensación de todos los años que han vivido como esclavos ahí. Así, aunque Faraón no quería dejar ir a Israel, pero no hay problema, Dios se iba a encargar. Dios iba a solucionar. Dios iba a hacer todas las cosas. Solamente ustedes van a ser ricos, van a ser poderosos. Yo soy el que mando, yo soy el que tengo el poder. Entonces eso mismo ocurrió, estaba por ocurrir aquí. Entonces es un destello de lo que iba a ocurrir un día en Egipto en el tiempo de los israelitas cuando eran esclavos. Ustedes saben que estas eran las historias que los israelitas le contaban a sus hijos cuando vivían como esclavos, y a través de estas historias ellos tenían la esperanza de que un día Dios los iba a liberar. Por más que vivieron muchos años como esclavos, ellos siempre sabían, existe nuestro padre Abraham que tuvo esta situación, experimentó esta situación, pero Dios le salvó, Dios le liberó. Así también Dios nos sacará de aquí. Igual como la historia de José. Ellos conocían estos relatos, la historia de Isaac. Era importante que haya ocurrido estas cosas porque quedaba como antecedente de que Dios iba a obrar. Ahora Abraham está siendo rico, pero con el precio de que su esposa está ya en el harén del faraón. Ahora, ¿qué ocurrió? Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Ahí ya le hace familiar lo que ocurriría después en el Éxodo, ¿no? No te preocupes, pueblo, yo me voy a encargar. Y si el faraón quiere hacer con nosotros esto y quiere, no te preocupes, yo voy a herirlo con grandes plagas. ¿Sí? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, dicen que, según los comentaristas hebreos, lo que Dios le envió a Faraón y a toda su familia, o sea, a toda su gente, les hizo inútiles para estar con mujeres. Entonces, cuando ya Sarai estaba lista para ser presentada a Faraón, Faraón quedó como inútil. No podía más hacer nada. Dios le inutilizó para que no pueda tener relación con nadie. Entonces, eso fue terrible para Faraón. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice acá? Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Al final Faraón se dio cuenta que él era su hermana. Pero aquí, cuando es herido el faraón, puede ser que ahí haya tenido una conversación. Puede ser porque acá no vemos, ¿no? Nosotros podemos usar las especulaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No, ¿por qué me está sucediendo esto? Y ahí haya hablado la realidad, Sarai. Esto es obra de Dios. Dios te está salvando la vida. Dios está cuidando a su siervo. Yo soy esposa de Abraham. Y ahí se sorprendió el faraón.
No solamente ocurrió, no solamente porque le dijo, ustedes creen que porque le dijo Sarai, ¿sabe que rey, yo soy esposa de él te mintió? No, ahí ocurrió una manifestación milagrosa, ¿no? La Biblia dice que Dios envió plaga, ¿no? Según los comentaristas, le envió inutilidad como hombre. Y ahí Sara podía explicarle, este es el poder de Dios. Mi esposo es un siervo de Dios. Él tiene una promesa que Dios le ha hecho y a través de él se van a cumplir muchas cosas. Aunque parecía un hombre sin fe, ¿no? Pero como entre Sarai y el faraón ahí se podía definir que este hombre tiene la fe. Entonces él entendió, yo no puedo estar acá. Llámenle a ese señor. Y le entregó su esposa. No le hizo nada y no solo eso, ordenó que nadie le haga nada. Lo mismo que ocurriría muchos años después con Faraón. Salgan. Iban a entender que era el poder de Dios. Dice, entonces Faraón, versículo 20, dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y con todo lo que tenía. Entonces le dio orden, nadie le puede tocar, porque recuerden, aparte de Faraón había otros príncipes, otras autoridades que podían, bueno, ya que el rey le rechazó, nosotros vamos a agarrar. No, se puede decir que protegidos por el faraón, ellos se retiraron. Y según la Biblia, volvieron a habitar en el Negev, pero ya ricos. Y se dice que entre esas riquezas que le entregó, porque le dio también siervo, fue también la egipcia Agar, ¿no? Que después ya sabríamos su historia. Entonces, volvieron al Negev. Todo esto, ¿para qué ocurrió entonces? ¿Por qué el hambre en la tierra de Canaán? ¿Por qué el deseo de ir a Egipto? ¿Por qué todo esto? Simple y maravillosamente para ver el poder de Dios. Eso es lo único que Dios quería. Que vean que yo estoy contigo. Entonces imagínense la fe que habrá tenido Abraham en ese momento. O sea, estaba creciendo su fe. Estaba haciendo ya, realmente es un Dios maravilloso. Todavía faltaban cosas. Todavía iba a ocurrir algunas cosas. Pero así estaba empezando Dios a preparar al Padre de la fe. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida estos huesos, los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.